Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta primera sesión de la materia de teoría y técnica de la entrevista. Soy la maestra Gabriela Sainz y me da muchísimo gusto volver a encontrarlos acá en este espacio virtual. Ya hacía varios meses que no coincidíamos. Así que, bueno, voy a dar inicio compartiendo la pantalla. Y bueno, voy a estar regresando para ver si alguno de ustedes va entrando y yo pueda darle el acceso a la sala, ¿ok? Entonces, bueno, de entrada, pues, comentándoles que es una parte vital, o sea, la entrevista es algo importantísimo dentro de lo que es el prediagnóstico. Ajá, antes de que nosotros podamos llevar a cabo una intervención como tal, pues primero tenemos que tener, válgame la redundancia, un diagnóstico bien claro, pues para poder echar a andar toda la maquinaria de la intervención. Y bueno, una de las tres piedras fundamentales que tenemos para poder llevar a cabo el diagnóstico, recabar toda esta información que es necesaria para poder estructurar una historia clínica, que es justamente uno de los objetivos finales de esta materia, pues piedra angular es la entrevista, la observación y la aplicación de pruebas, ya sea psicológicas o psicopedagógicas. Quería preguntarles, ¿verdad?, cuál era, pero aún no entran. Y si no, pues bueno, si entran no me oyeron, entonces ya se los estaré preguntando. Bueno, vamos a dar inicio con algunos tips que traigo para ustedes. Déjenme ver si pasa. Ah, es que va al revés. Pero primero dándoles la bienvenida. Ya saben que para mí siempre es un honor, es un placer poder coincidir en este espacio virtual. Y bueno, ojalá puedan entrar para que se pueda hacer más dinámica la sesión. Me va a dar muchísimo gusto verlos por acá. Ajá. Y bueno, antes de iniciar formalmente la clase de hoy, la primera clase, pues bueno, como siempre, recomendándoles que por favor utilicen fuentes confiables de información. Yo sé que ya tienen un rato transitando su vida universitaria. Y pues bueno, de lo que se trata básicamente es de que nuestro conocimiento, el conocimiento que nosotros tengamos lo vamos a estar construyendo en base a las fuentes que revisemos. Así que bueno, de preferencia que sean libros, que sean revistas arbitradas. Por favor, entren a buscar en esta lista de buscadores que propone Julián Marquina, a ver qué encuentran, a ver qué les gusta. No sé si tengan la suscripción o si puedan entrar a lo que es la biblioteca de PDFs, que aquí está. Es fácil darse de alta, traten de hacerlo, pues para que puedan accesar también a los PDFs. Todo lo que es Rincón del Vago, Wikipedia, todo eso son buscadores que no nos van a servir para nada, ni se metan, ahora sí. Y bueno, Tesis UNAM es una página que a mí me encanta. También pueden bajar tesis, en PDF se bajan automáticamente. La próxima semana les pego la imagen. Y bueno, como siempre, invitándolos a dar una revisada siempre a sus trabajos antes de subirlos, a fin de que puedan checar pues el hilo de su redacción, revisar que cada párrafo esté relacionado el uno con el otro. A ver, déjenme ver si no han entrado. Capaz que ya entraron y yo sigo por acá. Revisen eso de su redacción. No, creo que seguimos bien. Un segundo, ahorita regreso a compartir pantalla. Nada más quiero cerciorarme porque escuché un sonidito. Ajá, no, parece ser que no tenemos. Cualquier cosa que yo siga dando la clase y que no los escuche, por favor manden un WhatsApp. Aquí tengo el WhatsApp a la mano para enseguida regresar a clase y poder agregarlos. ¿Ok? Entonces regresamos. Regresamos a compartir pantalla. Acá andábamos con recomendaciones. Normalmente me gusta dar un espacio para recordarles lo del formato APA. Así que, pues en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a seguir adelante, pero cualquier duda que tengan,
por favor avísenme, o igual les puedo dejar otro video listo para que puedan revisar todo lo que es APA. Y bueno, ya saben, siempre tenemos que estar poniendo citas bibliográficas para sustentar nuestra opinión, y como ya seguramente revisaron en las rúbricas, pues eso es un requisito indispensable. Ok, bueno, seguimos adelante. Ya vi cómo se pasa. Esto es para arriba. Ok. Ah, sí, sí puse lo de la tesis UNAM. Ajá, a mí me gusta muchísimo esta página. Y pongo a manera de meme este chico que está llorando y sufriendo, porque a lo que voy es que el material que es más interesante y más válido y más certero para nosotros, pues es aquel que está revisado, que no cualquier persona lo puede subir a la red, ¿no? Que eso es lo que pasa con Wikipedia. Entonces, una tesis, pues siempre pasa un filtro, ¿no? Varios filtros. Entonces, bueno, aunque el tesista acaba un poco, sufriendo un poco, pues vale la pena porque deja buen material. Y bueno, ahora sí entramos. Ya conversamos que la entrevista es uno de los instrumentos más importantes para todas las áreas de psicología. Y bueno, es una conversación que está orientada hacia una meta, es lo que puede definir, diferenciar más bien lo que es una conversación normal a una entrevista. Es que en esta va a estar implícita una meta específica. Tenemos que llegar a un lugar que generalmente es poder recabar datos importantes que nos van a ayudar, como se los dije, previamente con el diagnóstico. Es algo prediagnóstico entonces. Y bueno, en una entrevista siempre se va a estar manejando este intercambio de información, en donde si bien, por ejemplo, ¿no? En cualquier área de la psicología tú ya tienes una idea, quizá no tanto en la clínica, pero tú tienes cierta información y bueno, la entrevista va a ser muy adecuada para poder ir confirmando las hipótesis diagnósticas en el caso de la clínica, y pues cualquier otro tipo de hipótesis que nosotros tengamos con respecto, por ejemplo, a un candidato, si va a ser esta parte de la psicología organizacional o el psicodiagnóstico, que ahí sí hay un símil con la parte de la psicología clínica. Entonces, pues nosotros vamos a adaptar. Yo, de hecho, he estructurado la materia en donde empezamos como esta parte clínica, porque básicamente surge de ahí. El psicodiagnóstico se basa, en gran parte en la psicología clínica. Ya nada más sería afinar el diagnóstico. Pero en este caso he considerado que si tú tienes las habilidades necesarias para poder estar explorando a ese ser humano que tienes enfrente, ¿verdad? Que es de donde parte básicamente la psicología clínica, pues entonces nos va a ser muy útil esas habilidades. Así que en un inicio, de hecho el día de hoy, voy a tocar las generalidades. La próxima semana vamos a estar ahondando en ciertas cuestiones referentes a la clínica, como afinando ese radar que tenemos, que debemos de ir desarrollando todos los psicólogos, ¿verdad? Para poder estar bien atentos al otro individuo y revisar también nosotros que estamos siendo objetivos, ¿no? Con la información que estamos recabando. Así que, bueno, una vez aclarado esto, porque he dejado varias cosas que tienen que ver con fuentes, de hecho, de la clínica, y ya las últimas clases que esté dando yo por acá, pues vamos a estar subrayando la parte de psicodiagnóstico educativo, ¿ok? Ok, vámonos adelante. Esto se pasa como, es como muy sensible y se me va muy adelantado. A ver, dejen, quito mi imagen. Vamos a pasarla para acá. Y bueno, evidentemente el proceso de comunicación está implícito en la entrevista. Por supuesto que puede haber entrevistas de más personas, pero por lo común las que son más frecuentes, pues son aquellas que se llevan a cabo entre la persona que va a ser entrevistada, que va a ser, no quiero decirle objeto de estudio, pero pues sí, ¿verdad? Es la persona que nos interesa recabar los datos de qué es lo que pasa con esa persona. Y del otro lado, por supuesto, va a estar el entrevistador. Esta conversación pues va a ser planeada dependiendo del tipo de entrevista que ustedes también van a estar abordando. No me acuerdo si esta semana o la otra van a estar abordando
pues esos diferentes tipos de entrevista. Puede haber un tipo de acuerdo a la estructura y también hay tipos de entrevista dependiendo del objetivo, pero pues debe de ser planeada, ¿no? Aunque sea una no estructurada, pues siempre tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo que tenemos que cumplir pues al estar llevándola a cabo. Ajá, este objetivo finalmente es el que nos va a acercar o el que va a estar determinando pues esta serie de decisiones que nosotros tomamos y que la idea es que sea benéfico para las dos partes. Por lo general, las dos partes tenemos un objetivo y esa confluencia entre los dos es lo que hace posible la entrevista, ¿no? Y claro que bien llevada va a ser muchísimo mejor. Para Acevedo, por ejemplo, traigo varias citas diferentes. Por ejemplo, él nos dice que la entrevista es un intercambio verbal, verbal y no verbal, yo añadiría, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro. O sea, hay un encuentro específico de tiempo, o sea, esta entrevista va a durar tanto y va a ser de carácter privado y cordial. Por supuesto que desde el primer contacto tenemos que estar muy cuidadosos de la manera en cómo se va llevando a cabo la entrevista, porque de eso depende su éxito, de que se pueda seguir fluyendo, que pueda ir dando uno y otro paso de manera adecuada. Y bueno, hay ciertas preguntas que nosotros tenemos listas dependiendo del grado de estructura de dicha entrevista. Y esas preguntas deben estar, por supuesto, muy en relación al objetivo. Y en ocasiones las vamos a ir formulando sobre la marcha, ¿no? Dependiendo también, repito, del tipo de la estructura y de la experiencia del entrevistador. ¿Ok? Ok. La entrevista es el instrumento primordial para la exploración en psicología que se comparte o se complementa con estos dos que ya dije, que pensaba preguntárselos aquí, pero bueno, ni modo, que es la observación. Ajá. Por supuesto, en la observación vas cotejando todo lo que tus ojos ven. Ajá. Parte de la entrevista, parte vital de la entrevista, pues es la escucha activa, que también estaremos hablando de eso. Y bueno, giramos alrededor de la comunicación humana, vital, primordial. Entonces, esta materia básicamente está enfocada a eso, que tú puedas desarrollar esas competencias para ser un entrevistador experto con estas habilidades de comunicación, de escucha empática, bien desarrolladas para que puedas llevar en cualquier tipo de entrevista, la puedas llevar a su objetivo final. Y bueno, ya se los comenté, pero lo vuelvo a mencionar que, pues bueno, la técnica de la entrevista siempre va a depender del propósito que se pretende alcanzar. A ver. Ay. La entrevista pues requiere de estas destrezas que les comento y que estén muy desarrolladas. Seguramente ustedes ya han hecho entrevistas de una u otra índole, han sido entrevistados y ahorita se tienen que ir desarrollando en esta parte de entrevistador. Y también estar reflexionando a lo largo de estas semanas, pues cuáles son estas capacidades que un buen entrevistador, un entrevistador eficaz debería tener, pues para que las cosas fluyan bien. También a todos seguramente nos han hecho una entrevista nefasta. Que tú te encuentras sentado como entrevistado con el entrevistador y que tú dices, pero ¿por qué me pregunta esto, no? Aunque no supiéramos, el solo hecho de sentirte incómodo, de sentir que te está etiquetando en algún estereotipo, de que no te está poniendo atención, de que no te está escuchando, de que no está llevándose a cabo la entrevista en el lugar idóneo. Todos estos son detalles que entran en juego, variables, que finalmente nosotros vamos a necesitar revisar para poder decir que tiene todos los medios que requiere para que pueda fluir de manera adecuada y que pueda llevarse a cabo pues esta conversación que nosotros pretendemos que se dé, porque si no se da, evidentemente no vamos a poder captar
los datos que nosotros necesitamos o que el sujeto, la persona, se sienta en la confianza, en la disposición de poder compartir una información. Ajá. O a lo mejor sí se siente en la disposición, pero nosotros no lo exploramos, ¿no? De manera adecuada. Entonces, ya que se fue el sujeto, pues no podemos estar diciendo, ching, me faltó esto, me faltó lo otro. Desde antes que el sujeto llega, nosotros ya tenemos que tener una idea de lo que necesitamos explorar. Siempre tenemos que contar con el tiempo suficiente. Ajá. Las terapias, por ejemplo, pues tienen un tiempo determinado, ajá, específico. En los ambientes psicoeducativos, pues sí tenemos que agendar. Ajá. Cuando, por ejemplo, cuando una persona llega a terapia, pues estás en tu consultorio y no vas a recibir a nadie más, porque es tiempo de la persona. En la parte psicopedagógica quizás se preste más a que alguien llame, a que alguien entre, a que te avisen algo, te pasen algo. Entonces, sí es bien importante esta parte de tu agenda para que la persona y tú puedan tener ese tiempo relajado, ese tiempo específico para sentarse cara a cara, ajá, sin contratiempos, sin distractores, a poder hablar exactamente de lo que necesitan hablar. Habrá temas diferentes, ¿no? Aunque no es algo tan drástico como la parte clínica, de todas maneras tenemos que revisar, que la persona vea que no estás atendiéndolo entre varios malabares, ¿no? Sino que tú destina tu tiempo, a lo mejor un día específico son para entrevistas, tú vas a poder ir viendo cómo te vas a gestionar, ajá, a gestionar tu tiempo para poder hacerle sentir al otro que estás al 100% atendiendo. Ajá, y más si es algo delicado. Ay, el ambiente apropiado. Ajá. Alguna vez me acuerdo que tuve una entrevista importante en una universidad eh, y pues me acuerdo que subiendo las escaleras habían cambiado a mi jefa y pues subiendo las escaleras me contó lo que me tenía que contar, o sea que ya que subimos al espacio destinado para que hablara conmigo, ajá, pues resulta que yo ya sabía. Entonces nos sentamos nada más así como que, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, todo debe ser en un lugar adecuado. Ahorita que desgraciadamente estuvo tan feo lo del COVID, que ya afortunadamente vamos mejorando, pues revisé, revisé una materia que hace mucho de cómo dar malas noticias, ¿no? Ajá, entonces por supuesto que no puede ser en un pasillo, por supuesto que no puede ser en medio de un bullicio. Ajá, la parte educativa, si bien los medios ambientes educativos presenciales son bulliciosos, pues tengo que cerciorarme de darle a la persona, ajá, de otorgarle de entrada este espacio donde se sienta cómodo, que te falta, que es agua, ajá, que ambos, y también monitoreate cómo te sientes, porque evidentemente si tú no estás a gusto, pues tampoco va a fluir todo como debería de fluir, ¿no? Entonces es otro punto importante. Tenemos que tener bien claros los objetivos. Si bien ya dijimos que una parte primordial de la entrevista es que vamos a cubrir un cierto objetivo de esa información que vamos a recabar, pues entonces tenemos que tener nuestras preguntas básicas. Ajá. Entonces, bueno, me hubiera gustado que estuvieran acá porque quería que me comentaran ejemplos, ¿no? O sea, si vas a hacer algo laboral, en el área laboral, que la parte psicopedagógica no excluye que puedas estar en un ambiente laboral, pues tendrás que explorar pues esta experiencia laboral que la persona ha tenido. Entonces, puedes preguntar en el trabajo anterior, pues cuáles fueron los éxitos más importantes que tuvo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de una terapia, pues ya es esta cuestión personal, ser humano con ser humano. Y pues dependiendo en qué nivel vas de la entrevista, porque ya lo van a leer en el material que les compartí. De hecho, tengo los libros, pero unos que no pude subir. Si los necesitan, me dicen. Y bueno, no puedes empezar de algo muy, muy drástico. Tienes que ir haciendo un caldeamiento, ajá, se le llama,
rapport, ajá, también se le llama rapport, en esta manera en que tú vas a ir abordando las cosas de menor a mayor grado de profundidad en cuanto a las preguntas. No puedes desde un inicio soltar algo terrible. Ajá, si vas a despedir a alguien, decirle, pues ya no vamos a necesitar tus servicios y después decir cómo te sientes, qué frío hace. No, va a seguir. El éxito de la entrevista también requiere este proceso. Ajá, es como subir una montaña, ¿no? No vas a empezar desde arriba y luego te bajas. No, va llevando una secuencia específica. Entonces, dependiendo de la estructura también, que es algo que van a ver más adelante, pues tendríamos que estar conscientes de que vamos a manejar una serie de preguntas o ideas de qué vas a preguntar. Ajá, porque si bien estás en una entrevista que no es estructurada, de todos modos tienes que saber qué es lo que vas a explorar y al saber cuál es tu objetivo y qué es lo que vas a explorar, debes de tener, yo recomiendo que unas fichas bibliográficas, porque de repente los instrumentos tecnológicos fallan o hay que abrirlos en el lugar específico y luego no entraste al lugar específico. Entonces, mi sugerencia es que lo hagas a la antigüita, con unas fichas bibliográficas donde tengas un guión, ajá, un breve guión. Si tu entrevista es estructurada, pues vas a seguir tal cual la serie de preguntas que tú ya estás preparado para aplicar. Pero en el caso de que hagas por primera vez tu entrevista no estructurada, deberás contar con varias opciones de preguntas. Ajá. Siempre es mejor tener de más que de menos. Hasta en talleres, en cosas así, yo siempre llevo dinámicas de más, siempre llevo mis fichas bibliográficas con la estructura de la dinámica de más, por si me falta tiempo, por si cualquier cosa. Igual aquí, ¿no? En la cuestión de las preguntas, siempre debo tener esas preguntas a la mano. Evidentemente, ya cuando vas tomando experiencia, pues ya vas a saber el mismo momento, el mismo mood, el mismo clima que se va dando, ajá, en la entrevista, pues vas a fluir mucho más fácilmente, pero si todavía no te sientes al 100%, entonces sí llévate tus fichas bibliográficas con una serie de preguntas que sean opción para el objetivo que quieres perseguir. Siempre es importante esta parte de la empatía, ¿no? Ya me platicarán en lo que les he dejado leer, pues, ¿qué reflexionas con respecto a esto, no? ¿Cómo se siente el otro? O sea, si le vas a despedir, de hecho hay una película de George Clooney que él se dedica a ir por la vida despidiendo gente. Y pues viaja muchísimo porque va a empresas diferentes a despedir gente. O sea, se dedica a eso, ¿no? A despedir gente. No me acuerdo cómo se llama, pero búsquenla, es muy buena. Y ves ese otro tipo de entrevista, tremenda. O sea, porque hay entrevistas muy bonitas, ¿no? Hay entrevistas que se trata nada más de hacer un psicodiagnóstico, pero que a lo mejor no está tan grave el caso, entonces pues va fluyendo, van pasando las pruebas que vas a hacer, vas anotando lo que tienes que preguntar, pero no es algo tan grave o tan drástico, ¿no? Entonces, revisen material, hay muchísimo, está plagado, pero este es un ejemplo interesante porque es un fin feo, ¿no? Finalmente. Entonces, siempre es bien importante, pues, ponernos en el papel del entrevistado, del otro, o el que va a estar después desempleado. Este es un ejemplo de la parte organizacional, pero a lo mejor tú vas a sacar a la persona de la escuela, ¿no? A lo mejor los entrevistados son los papás y tienes que comentarles, pues, que ya no deseas que el chico siga ahí por tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces, tú vas a conocer las técnicas, tú vas a ir transitando el proceso. Y yo sí creo que finalmente uno se va haciendo, a pesar de todas las lecturas y todo lo que vamos aprendiendo, uno se va haciendo de su estilo, considero yo, ¿no? A través de los años de experiencia, pues te vas haciendo de un estilo, el que te funciona, ajá, también porque sea congruente con tu personalidad, pero este punto es vital, ¿no? La empatía, el poder saber cómo se puede sentir el otro. Entonces, a pesar de que tengo que darle quizá una noticia no muy buena, ajá,
pues tengo que ser empático, tengo que hacerlo sentirse cómodo de lo que cabe. Ajá, esto que les contaba de las malas noticias, pues tengo que encontrar un lugar donde se siente, ajá, darle agua quizá, ¿ok? Ahí. Y bueno, dentro de esto que les decía de las fases, pues ustedes van a hacer un trabajo de esto. Lo manejé como línea del tiempo porque quería recalcar, pues este proceso que se sigue a lo largo del inicio, de que inicias al fin. Hay muchas variables, ¿no? Que podríamos analizar de este proceso. Pero bueno, a grosso modo, como les comenté, que ahorita vamos a ver como aspectos generales, pues siempre hay un inicio en donde pues eres la cara de tu empresa, aunque tú fueras el dueño, el director del despacho psicopedagógico, pues finalmente esa empresa tiene una cara, tiene una imagen, debes de estar congruente con esa imagen, debes estar congruente con la filosofía, ajá, de la institución a la que representes en general. Y bueno, el rapport, ya lo van a ver más adelante, es bien, bien importante poder tener un clima adecuado. El lugar en donde están también que no tengas así como muy saturado, como mil cosas, como mil distractores. Todo eso tienes que estar viendo a lo largo del inicio, ¿no? En este caso, en el inicio del proceso. Y pues ahí se va a llevar a cabo, ¿no? Es el ambiente, es el lugar, ajá, el contexto en el que se va a desarrollar. En el desarrollo, pues vamos a evaluar los factores que yo requiero saber para poder tener una decisión después o para poder cumplir el objetivo, ¿no? Inicial. El cierre, pues es muy importante. Ahí también hay una serie de preguntas, una serie de indicadores, incluso no verbales, para que la persona vaya viendo que eso va a estar tendiendo a concluir. Y por supuesto, lo que vamos a estar viendo ya en las últimas etapas, pues va a ser el informe. Ajá, porque todo este contacto que nosotros vamos a tener con la persona, pues no se va a quedar ahí nada más, ¿no? Sino que debe de quedar documentado, por eso es que la llevamos a cabo, para poder documentarla y finalmente poder darle trascendencia, ¿no? Quizás sea para nosotros, pero aunque sea para nosotros, tenemos que tener un reporte. Quizá tú tienes que pasar al reporte. Quizá sea un archivo que un alumno debe de dársele continuidad. Probablemente tengas que dar tú una respuesta a un psicólogo, a un psiquiatra, ajá, al DIF, no sabemos. Entonces, tú no estás exento de que de repente lleguen y que te digan qué es lo que llevas trabajado con fulano de tal, ¿no? Con tal familia. Ajá, entonces por eso motivo, pues siempre tenemos que estar pues bien preparados con todo este reporte, que sería la otra parte vital de la competencia de poder expresar de manera escrita lo que nosotros hemos vivenciado en una entrevista. ¿Ok? Y bueno, estas son etapas según grados. Recordemos que grados es vital de lo que es la parte organizacional. Un segundo, por favor, porque me dejaron aquí la puerta abierta y no quiero que se vaya a azotar. Ok. A ver, vi un mensaje. Déjame ver si ya llegaron. Quizá llegaron, ¿verdad? Déjenme ver, chicos. Un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo. A ver. No, todo va en orden. Estoy pensando que quizá no vienen para que pueda tener más tiempo en Zoom. Puede ser. Ok, vuelvo a compartir la pantalla. Seguimos, chicos, adelante. Compartir. Ok, entonces estas son las etapas de grados, que es la apertura, como ya lo mencionamos, es una recapitulación.
finalmente los diferentes autores nos van dando su manera de irlo abordando. Y bueno, la apertura, pues es esta primera impresión, siempre la persona llega y es un shock, o sea, la primera parte de una entrevista es muy importante. Quizás el alumno que ya te conoce, que ya conoce la institución, incluso puede ya conocer tu oficina. Pero si son los papás, por ejemplo, también esa impresión es bien importante, ¿no? Como te decía, finalmente, pues eres la cara de una institución. El rapport, que es, te decía hace un momento, esta parte del caldeamiento, en donde nosotros vamos iniciando, tratando de establecer esta corriente afectiva de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, y que en gran parte tiene esta función de poder disminuir la ansiedad. Porque la persona llega ansiosa. Recuerda cuando tú llegas a cualquier entrevista, la que sea, pues siempre vamos a estar pues ansiosos porque estamos como siempre viendo esta cuestión de la expectativa, de qué va a pasar. Entonces es vital, es muy, muy importante. El approach, vamos a estar ahondando en esto, pero ¿qué tanto puedo tener esta distancia adecuada psicológica para acercarme al otro? Porque tampoco puedo estar muy aislado. Pasó la entrevista y yo estuve así aislado. Ayer precisamente tuve una terapia y me decía el chico que había ido a un psiquiatra y que él lo sintió muy impersonal, muy frío, muy seco, ¿no? Ya para que él lo haya percibido. Claro que es otro objetivo diferente del de un psiquiatra que el de un psicólogo, pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado porque no podemos estar ni totalmente aislados, ni tampoco estar muy pegados. También hay otra entrevista que, por cierto, a ver si se las puedo compartir, de una entrevista que yo hice y que se grabó. Y bueno, el chico tenía un problema de fobia social y pues yo soy al revés, yo me acerco y él se alejaba, ¿no? Entonces todo eso uno lo va desarrollando pues para poder estar estableciendo con cuidado pues ese approach en que pueda ser exacto la medida en que nos alejamos y nos acercamos. Y bueno, ya hablamos también de esta parte de la empatía. De poder ponernos en sus zapatos, de poder también estar en este mood emocional, dependiendo de la persona, del tema, de los antecedentes que podemos tener de ese caso en particular. Y pues bueno, casos hay miles, ¿no? Podemos encontrar una serie muy, muy diferente de circunstancias que se pueden presentar. Y pues es vital, ¿no? Es vital ser empáticos, tener esta escucha activa, de la cual también ya vamos a estar hablando. ¿Ok? El desarrollo, pues ahí donde ya tengo el clima adecuado, para que se pueda llevar a cabo. Y pues bueno, aquí sí ya viene todo este proceso. A través del cual pues yo voy a estar como antena parabólica percibiendo a nivel verbal y no verbal todo lo que yo necesito estar recabando en una entrevista. Evidentemente primero hicimos sondeo, este clima, es como una preparación para el arranque. La cima es cuando yo estoy de verdad, ya está maravilloso, todo ha fluido súper bien. Espero llegar a la cima, que es justamente cuando hay más espontaneidad, más seguridad, y es donde seguramente voy a poder llegar a tocar incluso temas ríspidos, que antes, si los empiezo a tocar antes, ya destrozo el approach, ¿no? Este acercamiento que que va relacionado con nuestros ojos, que va relacionado con nuestros oídos y con el mood que tenemos, ¿no? En el clima. Y bueno, el cierre, como les comentaba, minutos antes tengo que ir avisándole, con ciertas preguntas, como le agradezco haber compartido esta información conmigo, por ejemplo, que al otro le van a indicar que esto ya se está cerrando. Entonces, la misma persona va a poder
señalar algunos puntos extras o lo puedes decir expresamente así, ¿no? Ya estamos llegando al final, si necesitas preguntar algo más, algo, a lo mejor una pregunta creativa. A ver, ¿podrías decir una pregunta que no te he hecho y que te gustaría que te hiciera o cómo la plantearías tú? Ajá, dependiendo cómo va estando, cómo va sondeando tú, ¿no? La circunstancia, cómo se va dando, pues vas a poder ir avisándole al otro que ya se está terminando. ¿Ok? Ahí ya me pasé una. Espérenme. Ok, entonces todo lo va a determinar finalmente en esta secuencia el tipo de la entrevista, por ejemplo, en la entrevista de selección. Los objetivos, cada tipo de entrevista, una cosa son los tipos, otra cosa es la estructura o los tipos de acuerdo a la estructura, ya lo van a ir viendo. Y debo estar bien claro de cuáles son los objetivos, por ejemplo, en una entrevista de selección, pues tengo que reunir información, ajá, qué capacidad tiene para el puesto, si quiere desempeñarlo. Voy a comprobar la química personal, que eso es bien importante en la entrevista, es el único momento en que estás realmente con la persona. Tú puedes haber revisado su currículum, puedes haber checado mucha información, pero ya cuando la tienes ahí es otra cosa. Igual en la psicopedagógica, los maestros te pueden haber hecho cosas terribles del alumno, pero cuando está ahí, tú puedes ver cosas que nadie vio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo vas a hacer? Ajá, sistema estructurado, qué es lo que, la tarea que me vas a hacer favor de llevar a cabo, qué tanto puede ser flexible o no, o informal o no. Vas a trabajar formatos, normalmente siempre trabajamos formatos si estamos para una empresa. Y bueno, va a haber ciertos temas también que vamos a estar tocando dependiendo del tipo y dependiendo la información que nosotros tenemos o debemos, ¿no? Recabar. Así que bueno, chicos, me ha dado mucho gusto dar esta primera sala. Si quieren que le movamos de día para ver si pueden entrar, pues estoy abierta a sus opiniones. Con todo gusto, mándenme un WhatsApp. Ajá, ya di señales de vida, ya no más falta que ustedes me regresen las señales de vida. Y pues bueno, voy a estar muy contenta de recibir estas primeras actividades para esta semana. Y pues como siempre ya me conocen, ya hemos trabajado juntos, eso siempre me encanta porque podemos tener la confianza de contactarnos, ya sabemos cómo trabajamos, así que cuando me toca un grupo por segunda vez o más, me fascina. Así que, pues, involúcrense. Estos dos autores que estoy proponiendo, que son Sullivan y Díaz Portillo, a mí me parecen maravillosos. Son clásicos, el Sullivan es lo máximo. Así que, por favor, revisen. Cualquier duda, pues ya saben que aquí ando y estoy para resolverles las dudas. Así que muchísimas gracias, que tengan una tarde muy linda, síganse cuidando, ya mero estamos avanzando muchísimo de esta problemática que estamos transitando. Ustedes están en Campeche, pues empezaron desde antes la mejoría, lo cual me alegra muchísimo. Y pues bueno, yo con mi trapeadora ahí, perdón. Me da muchísimo gusto y los espero la próxima semana. Ojalá se puedan conectar. Voy a estar muy contenta de esperarlos, de verlos por acá. Así que nos vemos la próxima semana. Si quieren que sea sábado o si quieren que sea viernes, por favor, avísenme. Yo puedo todos los días, pero temprano. Y viernes puedo más tarde. Bonita tarde, bonito sábado. Bendiciones. Bye.